Meditábamos y compartíamos el año pasado la enseñanza que nos deja el Salmo 103, donde se nos muestra que debemos bendecir al Señor, debemos hablar bien del Señor y no olvidarnos de ninguno de sus beneficios, ¿no? ¿Cuántas veces clamamos en oración por un beneficio, un favor, una bendición de parte de Dios y luego que la recibimos de parte del Señor nos olvidamos rápidamente, ¿no? Y el Salmo allí nos recuerda que no debemos olvidarnos de ninguno de sus beneficios, sabiendo que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, quien perdona todas nuestras faltas, ¿sí? Y Él es el que sana todas nuestras dolencias, ¿no? Todas esas aflicciones. Nos dice el Señor que por nada estemos angustiados, por nada estemos afanosos, ¿no? Inquietos, así, nerviosos, sino que presentemos delante de Él nuestras peticiones, ¿sí? Y confiando, como dice el Salmo 103, que Él es quien nos rescata del hoyo, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de las circunstancias que vivimos cuando estábamos en un pozo, cuando nos sentíamos que estábamos en lo más bajo de nuestras vidas, en lo más bajo de nuestras fuerzas, y es Dios quien nos rescató de allí. Y es bueno recordarlo, ¿no? Saber que Él es quien corona nuestra vida de favores y misericordia, ¿no? Qué hermoso que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿no? Que nos equivocamos, no somos débiles, caemos, y es el que sacia de bien nuestra boca, dice el Salmo, de manera que nos rejuvenezcamos como el águila. Qué hermoso, ¿no? Y es lindo poder bendecir al Señor, hablar bien de Dios, ¿sí? Y eso lo hacemos cuando damos a conocer la obra de Dios en nuestra vida, cuando damos a conocer la obra de Dios en nuestra familia, cuando testificamos, ¿no? A veces se hace hincapié desde aquí, sí que es importante dar testimonio, ¿no? Que a veces decía Lucas, parece que el Señor se tomó vacaciones porque nadie da testimonio, ¿sí? Y es importante que podamos presentar al pueblo, hacia la familia de la fe, la obra de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Así que lo animo para que esté pensando, ¿no? Para que en algún momento de la reunión o de la próxima reunión levante su mano allí para dar testimonio de la obra del Señor, ¿no? Me preguntaba Lucas cuando comenzamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el tema de hoy? Y el tema de hoy es ¿quién marca nuestra agenda? ¿Quién define nuestra agenda? ¿No? Y parece algo a veces que no lo tenemos tan en cuenta, o el título puede un poco asustarnos, ¿no? Porque si pensamos quién marca nuestra agenda, es Dios quien dirige absolutamente todas nuestras actividades, es nuestra mente conforme a los pensamientos que vienen, es un poco de cada cosa, en qué proporciones, ¿no? De eso vamos a hablar en esta tarde. Hoy estamos terminando, ¿no? Estamos a un día de terminar el segundo mes del año. Y es importante que cuando comenzamos el año, ¿no? O en los primeros pasos, en los primeros meses como estamos ahora, lo hagamos con determinación y acción hacia la vida a la cual Dios nos llama, ¿no? Esa vida de plenitud, esa vida que es la que debemos vivir y para la cual como cristianos encontramos la guía, la dirección para vivir esa vida de plenitud, esa vida plena, no simplemente una existencia en la que vemos pasar los días con más o menos problemas, sino una vida de plenitud conforme a la voluntad de Dios. Y encontramos esa guía, esa dirección allí en la palabra de Dios, ¿sí? Y el Señor nos exhorta, nos estimula a que meditemos
en nuestros caminos, ¿no? Cuando hablamos de nuestros caminos, hablamos de nuestras decisiones, nuestras acciones, todo aquello en lo que transitamos diariamente. Que meditemos en nuestros planes y en nuestras acciones, ¿no? Y en ese sentido, desde fines del año pasado, como Comunidad de Fe de Cosquín, venimos hablando acerca de metas, de fijarnos metas para el servicio en la obra de Dios. Metas a nivel personal, metas espirituales a nivel personal y metas espirituales como congregación, como comunidad. Y es bueno preguntarnos cuando hablamos de metas, de propósitos, de planes, de proyectos, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan que es dado por Dios para cada uno de nosotros? Que pueda ser impedida, que pueda ser incierta o que pueda ser imposible. A veces cuando pensamos en nuestros planes empezamos a encontrar limitaciones, ¿no? Cuando recibimos una palabra, cuando estamos leyendo allí la Biblia y el Espíritu nos toca para decir, esta es la dirección, este es el plan que Dios tiene para mi vida. Empezamos a buscarle excusas o impedimentos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué meta, qué proyecto, qué plan que Dios tiene para nosotros puede ser impedida o puede ser imposible? Y debemos saber con total certeza que todo es posible en Dios, ¿no? Nos dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿no? Y que no hay nada imposible para Dios. Nadie puede evitar que seamos lo que Dios quiere que seamos, salvo nosotros mismos. El Señor nos ha dado libre elección. No nos obliga a nada, pero Él nos muestra de una manera u otra. El Señor siempre encuentra la manera de mostrarnos un propósito, un plan para nosotros. Muchas veces, ¿no?, el Señor nos muestra y nosotros miramos a otro lado. El Señor nos habla con insistencia, ¿no?, y cerramos nuestros oídos. Pero es importante que tengamos presente que todos los planes que Dios tiene para nosotros son posibles. Y es Él el que nos va a fortalecer para hacer el paso que necesitamos y hacer esos planes, ¿no? Y confiamos también en su provisión, porque el Señor para todo lo que nos manda a hacer, nos provee y nos provee de manera sobreabundante. Muchas veces esperamos que el Señor primero provea todo para ver si es cierto y después nosotros vamos a dar el paso, ¿no? Y el Señor está esperando que demos el paso para hacer su provisión. El Señor nos da su palabra, que Él estará con nosotros y que bendecirá toda la obra de nuestras manos cada vez que lo hacemos dentro de sus planes, que lo hacemos para su obra, para el crecimiento de su reino. Y debemos tener claro que la decisión, el compromiso y la determinación por un lado es personal y después es permanente, ¿no? En cada instante, en cada decisión, en cada paso que vamos a dar, de manera diaria, semanal, mensual, es siempre, ¿no? Nuestra determinación hacia la acción en los planes de Dios tiene que ser permanente, siempre. Y aquí vamos a la pregunta del título del mensaje. ¿Quién marca nuestra agenda? ¿Sí? O podríamos decir, ¿quién determina tu agenda de actividades? ¿No? Independientemente que diariamente te desempeñes como papá, como mamá, como comerciante, como empleado, como profesional, sea lo que cada uno hagamos. ¿Quién marca nuestra agenda? ¿Quién está definiendo tu agenda de actividades? ¿No? Y no me refiero a la lista de actividades que uno puede hacer en el trabajo o en la casa, sino que la pregunta va más allá, va más profundo a nuestra vida de manera integral. ¿Quién o qué es nuestro dueño? Ahí suena un poco más pesada quizás la pregunta, ¿sí? ¿Qué o quién es nuestro dueño? ¿A qué estamos respondiendo? ¿Qué influye
de manera decisiva en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de hablar. Y vamos a buscar las respuestas allí en la palabra de Dios. Vamos a empezar en Proverbios 19, 21. Nos dice el Señor, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Dice, muchos pensamientos, muchos planes, muchas ideas, muchos proyectos hay en el corazón del hombre, ¿no? En la mente, en el corazón, en el sentir del hombre, ¿no? Diversidad de proyectos, diversidad de pensamientos que vienen de distintas fuentes, de distintos lugares. Pero dice, más el consejo de Jehová permanecerá, ¿no? El plan que Dios tiene para cada uno, el propósito que Dios ha fijado para cada uno de nosotros, permanece, ¿no? Aun cuando nosotros nos vamos por cualquier lado, nos distraemos, tomamos decisiones en otra dirección, el plan de Dios para nosotros permanece. Y el Dios que nos creó tiene un propósito, decíamos, para cada uno de nosotros. Y eso debemos fijarnos, ¿no? Tiene un propósito para tu vida, tiene un propósito para mi vida. Y podemos escoger, programar nuestra propia vida a nuestro criterio, ¿no? A nuestra manera de pensar o determinar andar en ese propósito que Dios tiene para nosotros, ese propósito que Dios tiene para ti. Puedes andar en ese propósito, puedes andar en esos planes o puedes andar en cualquier cosa. El Señor nos da esa libertad. ¿Y qué más nos dice el Señor? Busquemos allí Proverbios 8, vamos a leer del 33 al 36. 8, 33, 36. Dice, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Amén. Dios tiene un plan para nosotros, un plan general de paz y de vida, y un plan particular, un plan especial, personal, para cada uno de nosotros. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos aquí, la pregunta que debemos hacernos aquí, es si sabemos cuál es el programa de actividades que Dios tiene para nosotros. La pregunta que yo les hago en esta tarde es, ¿saben cuál es el plan que Dios tiene para su vida? ¿Saben cuál es el plan de actividades que Dios tiene para ti? Él nos creó con un propósito y tenemos un destino divino, nos muestra Él en su palabra. Nos ha dotado de manera singular y el Señor desea que todos esos dones, esos talentos, esas habilidades y oportunidades que Él pone delante nuestro, lo usemos para su reino, para su obra, ¿no? Y mientras los usamos, mientras andamos en ese propósito, leíamos en su palabra que su brazo se mueve a nuestro favor. ¿Quién quiere que el brazo de Dios se mueva a su favor? Amén. Todos queremos que Dios mueva su brazo a nuestro favor. Lo hacemos cada vez que hacemos una petición, cada vez que presentamos una causa delante del Señor, estamos esperando que su brazo se mueva a nuestro favor. Y el Señor nos está diciendo en su palabra que cada vez que buscamos su consejo, que seguimos sus planes, su brazo se moverá a nuestro favor. Cada vez que le busquemos, lo vamos a hallar. Y Él nos ha creado con un propósito, con un destino divino. Y debemos buscar
diariamente, decíamos, ¿no? En cada decisión, en cada paso, cada día, cada semana, cada mes. Controlar si estamos andando en la voluntad de Dios, si estamos andando en los planes que Dios tiene. Si nuestra agenda cotidiana, nuestra agenda mensual, nuestra agenda anual está coincidiendo con los planes de Dios. Si es Dios el que está fijando, dirigiendo nuestra agenda, o andamos por cualquier lado. Cuando atendemos el consejo de Dios y lo ponemos en práctica, nos dice la palabra que seremos bienaventurados. Gloria a Dios, todos queremos ser bienaventurados, ¿no? Todos decíamos que queremos ver el brazo de Dios moviéndose a su favor. Y Dios no solo se interesa en las decisiones referidas a nuestra actividad laboral, nuestra actividad profesional o de entretenimiento. Él se interesa de manera especial en nuestra manera de vivir, en cómo vivimos diariamente y en cómo tratamos a los otros. Parte del plan de Dios es influir en nuestra manera de vivir para que nuestra vida sea de plenitud, no sea un simple existir y padecer o sobrellevar o tener algunos éxitos, sino que sea una vida de plenitud completa en Cristo y en la forma en que tratamos a los demás. Cuando somos dedicados, seguidores de Jesucristo, el Espíritu Santo nos ayuda a actuar, a hablar, a pensar de una manera coherente con nuestra nueva naturaleza, ¿no? Cuando hace poco hemos tenido bautismos, ¿no? Siempre en el bautismo se muestra así que sepultamos la vieja vida, sepultamos todo el pasado para nacer a una nueva vida en Cristo. Cuando buscamos al Señor diariamente, el Espíritu nos va a guiar para que todas nuestras acciones, toda nuestra agenda sea coherente con esa nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Si no, nos estamos volviendo hipócritas. Podemos decir de labios que seguimos los planes del Señor, pero nuestras acciones no se corresponden con eso, ¿no? Podemos hasta engañar por algún tiempo a alguna persona, pero el Señor conoce absolutamente todo desde el principio. Por lo tanto, cuando nuestra vida se ajusta a los planes de Dios, cuando somos sensibles a la guía del Espíritu Santo, la presión ejercida por quienes nos rodean o el hacer algo solo porque los demás lo hacen, no va a tener peso, no va a ser algo de influencia. No nos vamos a dejar llevar por la corriente, sino que nos vamos a dejar llevar por la guía del Espíritu Santo al cumplimiento de esos planes maravillosos que Dios tiene. Y en este tiempo particular, ¿no? Decíamos desde fines de 2015, somos llamados con insistencia al servicio. El Señor nos llama insistentemente al servicio para su obra, nos llama insistentemente a que andemos en sus planes. Y estamos siendo llamados a llevar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros parientes, la gente con la que tenemos contacto en el ámbito laboral, en el colectivo, o simplemente cuando andamos por la calle, no ven ninguna diferencia en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de tomar las decisiones en relación a lo que ellos ya vienen haciendo? No generamos ningún atractivo. ¿Por qué habrían de interesarse en lo que nosotros tenemos más de lo que pudieran interesarse en lo que ya están haciendo? Si no hay una diferencia, ¿cuál va a ser el atractivo? ¿Cuántas veces podemos hablarle a una persona acerca del Señor, pero si eso que nosotros le estamos hablando no lo incorporamos en nuestra vida, si los planes de Dios no forman parte de nuestra vida, no convencemos a nadie, ¿no? Podemos gritar la palabra, podemos expresar con efusividad, con mucha estrategia, pero si nuestras acciones son contrarias, todo se cae por tierra. Tengamos bien presente que el mayor atractivo
de la fe cristiana es el poder de Jesucristo para transformar vidas, ¿no? Cuando vemos una vida cambiada, ¿no? Cada vez que viene una persona que da un testimonio de un cambio rotundo, muchos alrededor son atraídos, ¿no? El Señor utiliza esa transformación para atraer a las personas. Y es importante que no solo sean esos cambios en nuestra vida, sino que permanezcan esos cambios, ¿no? La permanencia. Y cuando hablamos de la agenda, recibimos un plan de parte de Dios y debemos permanecer en esos planes. No es que si andamos un tiempito y no, y parece que el Señor cambió de planes o hago ajustes al plan de Dios conforme a mi conveniencia, conforme a las circunstancias por las que esté pasando. Una iglesia, por grande que sea, si está llena de cristianos con pensamientos o con actitudes mundanas, no tiene mucha diferencia de un club. Tristemente, es así. Si nuestros pensamientos y nuestras actitudes no se ajustan a la voluntad de Dios, si nuestros pensamientos y nuestras actitudes y nuestra manera de hablar, de tratar, nuestra manera de resolver las cosas son igual que las del mundo, no nos estamos diferenciando en nada. Y los planes de Dios nada tienen que ver con esto. Los planes de Dios son maravillosos, ¿sí? Y es necesario, es imperioso que comprendamos que la verdad de Dios que es verdad que Dios tiene un plan para nosotros, ¿no? Su palabra es la verdad y el Señor nos muestra en su palabra planes, pero debemos estar convencidos que es verdad que Dios tiene un plan personal para cada uno y que no estamos aquí por casualidad o por accidente. Desde el momento de nuestra concepción, Dios estuvo allí. ¿Cómo sabemos eso? Él nos lo dice. Dice la palabra, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Amén. Eso en Jeremías 1:5 dice, el Señor nos conoce desde antes que naciésemos. Y dice que antes que naciésemos nos santificó, o sea, nos apartó para Él. Pero como el Señor no nos obliga a nada, nos da libre elección, muchas veces nos olvidamos que hemos sido apartados para Dios, que Él tiene un plan para nuestras vidas. ¿Qué nos dice la Escritura en relación a la persona que busca al Señor cada día? Busquemos ahí Salmo 37, 23, 24. (37) versos 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Dios quiere mostrarnos su voluntad en cada momento. Está deseoso de ordenar nuestros pasos, de sostenernos ante la tentación, de levantarnos en la dificultad, en medio de las pruebas. Pero para ello debemos elegir mirar al Señor en todo tiempo, ¿no? Si estamos mirando para otro lado, si estamos atendiendo otros planes, si nuestra agenda la define la costumbre, la cultura, las cosas del mundo, las modas, y no está definida por la voluntad de Dios, no está en el propósito, no está en el plan de Dios, nos estamos perdiendo todas estas cosas, nos estamos perdiendo que el Señor ordene nuestros pasos, que nos sostenga frente a la tentación y a la dificultad, ¿no? Y muchas veces después le echamos la culpa al Señor de que no recibimos ayuda, que no recibimos asistencia de su parte. Somos nosotros los que nos damos vuelta, le damos la espalda, no vemos su brazo extendido allí.
Hebreos 13, 20 al 21. Hebreos 13, 20 y 21. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros todo lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nos disponemos a seguir el plan de Dios, el poder del Señor nos hace aptos para andar en su voluntad. Muchas veces tenemos el pensamiento o el cuestionamiento de decir, no somos aptos, no estamos preparados, primero necesito cambiar toda mi vida y después llegar al Señor, llegar al servicio. Y el Señor nos está mostrando que debemos buscarle primeramente para que el poder de Dios, su poder, nos transforme y nos haga aptos para ese servicio. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, dice Efesios 6:6. No hacemos las cosas para agradar a los hombres, sino que hacemos las cosas conforme al plan de Dios. Ese es el llamado que tenemos en este tiempo. El alimento espiritual del creyente es hacer la voluntad de Dios, ¿no? ¿Y cómo conocemos? Para hacer la voluntad de Dios, primeramente necesitamos conocerla. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? A través de las Escrituras, ¿no? Si tenemos hambre y sed de conocer la voluntad de Dios y encontrar una manera de aquietar nuestra vida y escuchar al Espíritu Santo, Él nos mostrará con claridad el rumbo que debemos tomar para ser siervos fieles. El Señor nos va a guiar en cada paso para ser siervos fieles. Dice la palabra que el que comenzó un día la obra la perfecciona día a día. Necesitamos dejar que el Señor nos transforme día a día. Dios sabe con absolutamente todo respecto de nosotros, ¿no? Nos mostraba la palabra recién que nos conoce desde antes que naciésemos. Y debemos, para andar en sus planes completamente, debemos entregarle toda nuestra vida. Como cristianos, seguidores de Cristo, ya no somos dueños de nosotros mismos. Hemos sido comprados por precio. Nos dice la palabra, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Amén. Allí Corintios 7, 23. Esta palabra nos está mostrando que si somos seguidores de Cristo, hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y si hemos sido comprados, antes estábamos en otro lugar. De alguna manera esto nos está indicando que alguien marca nuestra agenda. Alguien marcó nuestra agenda antes de conocer al Señor. Alguien marca nuestra agenda cuando conocemos al Señor. Y alguien marca nuestra agenda hoy. Alguien condiciona nuestras decisiones. Alguien o algo condiciona nuestras decisiones, hasta las más sencillas. La pregunta es, ¿a quién le estamos dando ese lugar? ¿A quién le estamos dando el lugar para que influya en nuestras decisiones, en nuestros planes? Acabamos de ver en la palabra que el Señor Jesús pagó con su propia sangre el precio de nuestra libertad para que tengamos acceso a esa vida de plenitud. Y debemos descansar en el Señor y en sus planes, ¿no? ¿Por qué decimos debemos descansar? Muchas veces nos cansamos buscando soluciones, nos cansamos buscando qué va a ser de nuestra vida, qué va a ser de nuestra familia,
y lo hacemos a nuestra manera. Por eso el Señor nos dice que debemos descansar en los planes del Señor, en los planes que Él tiene para nuestra vida. Y de esa manera vamos a evitar quedar esclavos de los hombres y del mundo, ¿no? Nos dice la palabra, no os hagáis esclavos de los hombres, ¿no? Y nos hacemos esclavos de los hombres cuando nos dejamos seducir, nos dejamos atraer por las modas, por las costumbres. Hoy los medios de comunicación nos saturan con ideas, con pensamientos que son totalmente contrarios a la voluntad de Dios. La palabra nos alienta en tal sentido. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará, dice el Salmo 37:5. ¿No? Y debemos estar seguros de que Él hará. Pero si nos vemos el orden de la palabra, nos dice que primero encomendemos a Jehová nuestros caminos, nuestras acciones, nuestros proyectos, nuestros planes. Si se los encomendamos al Señor, el Señor nos va a revelar su plan para nosotros, ¿no? Y si confiamos en Él, demostramos con una confianza demostrada, siguiendo su voluntad, ¿no? Porque muchas veces recibimos la palabra, recibimos la corrección. El Señor quiere enderezar nuestros pasos, como vimos al comienzo, pero nos resistimos, no estamos mostrando confianza, ¿no? Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Demostramos que le creemos a Dios cuando obramos conforme su voluntad. Recibimos una palabra y obramos en consecuencia. Confiados de que al hacer la voluntad de Dios, siempre nos proporciona un sentido de realización y de seguridad de que hemos sido obedientes a nuestro Creador, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos cosas que nos significan un vacío? No nos sentimos plenos, no nos sentimos cómodos, a pesar de que estamos haciendo actividades, que tenemos relaciones sociales o trabajo, lo que sea, y hay algo que nos está inquietando, algo que nos está incomodando, ¿no? Y es allí donde debemos evaluar qué cosas están interfiriendo en nuestra agenda en relación a los propósitos y planes que Dios tiene en nuestra vida. Dios es digno de toda la confianza. Si Dios es digno de toda la confianza, debemos elegir confiar en el Señor, ¿no? Y volcarnos a su palabra, a sus planes, a los propósitos que Él tiene, con esa demostración de confianza. El propósito que Dios tiene para nuestras vidas no es un propósito del mundo, no es un propósito de hombres, es un propósito divino. Y Dios desde el comienzo tiene provisión para cada paso, si andamos en esos planes. Busquemos Proverbios 3, 5 y 6. En este tema que estamos viendo hoy, este pasaje es clave. Tiene un marcador, tiene un señalador, póngalo allí. Proverbios 3, 5 y 6. ¿No tiene señalador? Doble la hojita, haga alguna marquita para que lo pueda volver a ver. Dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. La fuerza del plan de Dios en nuestra vida queda determinada por nuestra convicción personal de que la manera de Dios es siempre justa, de que la manera de Dios es siempre perfecta. Tenemos un Dios perfecto que hace planes para sus hijos de manera perfecta. Los planes de Dios para nuestra vida, los planes de Dios para cada uno de manera personal son perfectos. ¿Y qué tan poderosa es la fuerza de ese plan en nuestra vida? Está determinado por la convicción que nosotros tenemos de que los planes de Dios son justos, son los mejores, y por la obediencia que nosotros tenemos en relación a ese plan.
¿no? ¿Cómo podemos medir la potencia del poder de Dios en nuestro plan? Por si lo creemos y lo obedecemos. Pero también, del otro lado, está la fuerza que tiene en nuestra vida el plan dado por el razonamiento humano, ¿no? Y cómo podemos medir la fuerza de ese plan, del razonamiento humano. Lo podemos medir por la cantidad de tiempo que le dedicamos a esos planes, por la cantidad de energía que invertimos considerando acciones, pensamientos, proyectos que son contrarios a la voluntad de Dios. Amén. Debemos saber con total certeza que la palabra de Dios siempre tiene razón y así confiar en ella, ¿no? ¿Cuántas veces a la vuelta del año repetimos o escuchamos en las reuniones congregacionales o vemos en almanaques, en llaveros, el Salmo 119:5, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Por esta razón, la lectura, el estudio y la meditación de la Biblia son de fundamental importancia. Si la palabra de Dios es la que nos muestra el camino, la que pone luz delante de nuestros pies para que no pisemos en cualquier pozo, que no nos metamos en algún barranco, solamente es eficaz si la conocemos, si la estamos usando, ¿no? ¿De qué nos sirve tener una linterna en medio de una barranca oscura si no la prendemos? ¿Sí? ¿Y cómo prendemos esa luz? Estudiando la palabra, leyendo, meditando, llenando nuestra mente, nuestro corazón de la voluntad de Dios, para que sea el Espíritu Santo, ¿no?, marcándonos el propósito, marcándonos la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando pasamos tiempo leyendo y estudiando la Biblia, Dios nos va a guiar allí con el Espíritu Santo en nuestras decisiones diarias, y en esas decisiones diarias nos da a conocer su voluntad. A veces queremos que Dios nos muestre todo el plan, todo el proyecto que Él tiene trazado para nuestra vida. Pero el Señor conoce todo. Imagínense si nos muestra un plan maravilloso, tremendo, de grande, como son sus planes, nos asustaríamos. ¿No? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿No? El Señor, en su infinita misericordia, nos muestra lo que tenemos que hacer en el corto plazo, nos muestra para ver si nosotros damos ese paso en esa dirección y confiamos en su provisión. En la medida que vamos experimentando el brazo de Dios moviéndose a nuestro favor, que experimentamos la provisión de Dios, el Señor nos va mostrando más y más de su plan. No hay sustituto posible para procurar, como dice 2 de Timoteo 2:15, con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén, ¿no? Leemos, estudiamos, meditamos en la palabra y nos dice que cuando usamos bien esa palabra, nos presentamos delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque estamos andando en sus planes, porque estamos andando en su voluntad, ¿no? Si le dedicamos tiempo a la lectura, a la meditación de la palabra, ¿no?, en algún momento del día, nos vamos llenando de la voluntad de Dios, nos vamos llenando de los planes de Dios, y el Espíritu Santo nos va a ir guiando, va a ir marcando nuestra agenda, ¿no? Ahora, si solamente venimos el domingo para escuchar la palabra, ya para el martes nos acordamos poco, para el miércoles menos, y todos nuestros pensamientos e ideas giran en torno de lo que llega por la radio, por la televisión, por los diarios, y nuestra mente se va cargando con pensamientos y planes del mundo, ¿no? Y sabemos que en el mundo, el príncipe de este mundo es Satanás, es el enemigo que ha venido para matar, robar y destruir. Para que la voluntad de Dios opere en nuestra vida es necesario que varias cosas estén alineadas, ¿no? Por un lado, debe ser la voluntad de Dios. Por otro lado, debe
actuar en el momento indicado, debe ser el momento oportuno. Y por otra parte, el modo de llevar a cabo la voluntad de Dios debe ser justo, el que corresponda, ¿no? Y eso es fácil de autoevaluarnos, ¿no? Porque lo hacemos con 3 preguntas. Cuando vamos a desarrollar una actividad, un plan, una decisión, nos preguntamos qué, cómo y cuándo, ¿no? Cuando preguntamos qué, si eso que vamos a hacer es conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y si cuándo y cómo, si nos estamos dejando guiar por la voluntad de Dios, si buscamos la dirección de Dios en su palabra a estas preguntas, o si simplemente tenemos un impulso y nos lanzamos como venga, ¿no? Lo importante es que podamos buscar allí en la palabra la respuesta. Cuando falta cualquiera de estas cosas, con seguridad que vamos a sentir un freno, algo nos va a estar incomodando. Si estamos buscando los planes de Dios, si buscamos de Dios diariamente, el Espíritu Santo, cuando hay algo que está fuera de los planes, es como que tira el freno de mano y algo se pone pesado, las cosas no salen, hay puertas que se cierran, es Dios que nos está guardando. Pero lo importante es que el Señor nos llama a hacer su voluntad, a tener esa vida abundante en Él, ¿no? Y lo venimos experimentando en cada una de las reuniones, desde diciembre para aquí, hay una gran animación, exhortación, llamado a sumarnos al servicio, a sumarnos a llevar el Evangelio, a llevar la palabra de Dios, a dejar que Dios cambie nuestras vidas, que sea Dios dirigiendo nuestras actividades cotidianas, que sea Dios marcando nuestra agenda. Tengamos presente que cada vez que salimos a llevar la palabra, los incrédulos examinan nuestra vida con ojos atentos. Nos observan para ver si el Jesús del cual hablamos verdaderamente hace que vivamos de una manera diferente, ¿no? Lo decíamos al comienzo. Si nuestra vida no muestra la obra de Cristo, estamos siendo de tropiezo, estamos generando una interferencia allí entre lo que estamos diciendo y lo que hacemos, ¿no? La mejor predicación es con nuestra propia vida. La gente está buscando respuestas y está prestando atención a voces que no sean un fino sermón, algo delicado, sino que sea una vida cambiada, que sea algo palpable, ¿no? Que sea que el programa de actividades que tenemos no sea del mundo, no sea del montón, sino que sea de otro reino, ¿no? Aunque nos parezca lo contrario, aunque nos parezca loco, la gente está buscando eso, siente esa necesidad, muchas veces no la identifica, no sabe expresarla con palabras, qué es lo que necesita, pero está buscando eso, un modelo distinto, un modelo que sea el correcto, y el modelo correcto, el modelo perfecto es el modelo de Dios, son los planes que Dios tiene. Conforme a esto y atendiendo a la palabra, allí en Hebreos 12:1 nos dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Dejemos todo el peso del pecado, todo el peso de aquello que está fuera de la voluntad de Dios, fuera de los planes de Dios, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante como cristianos, como quienes hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es correr en los planes de Dios, en la voluntad de Dios, hacer aquello para lo cual Dios nos ha llamado y lo ha trazado desde antemano, ¿no? No nos olvidemos que el Señor dice que nos conoce desde antes que naciésemos, y desde antes que naciésemos
nos ha santificado, nos ha apartado para Él, nos ha apartado para el servicio. Busquemos constantemente estar en comunión con el Señor. Que sea el Señor en su infinito amor y sabiduría quien marca nuestra agenda. Amén. Es un desafío que tenemos por delante, porque recordemos que estamos viviendo en el mundo. Dice el Señor que en el mundo tendremos aflicción. Entonces debemos estar atentos para que nada de lo que Satanás mueve en el mundo nos distraiga de los planes de Dios. Que nada de lo que Satanás está desplegando como estrategia influya en nuestras agendas. Que verdaderamente nos dejemos guiar por el Señor, guiar por su palabra, que sea Él quien enderece nuestros pasos, quien corrija nuestras veredas. Y ahora, con total sinceridad, los invito a que cada uno allí pueda hacerse algunos interrogantes en función de lo que hemos estado compartiendo. Debemos preguntarnos, ¿quién marca nuestra agenda? ¿Quién marca tu agenda? ¿Quién o qué cosa es la mayor influencia en tus decisiones y acciones? ¿Quieres hacerlo a tu modo? La pregunta es, ¿quieres hacer las actividades, los planes, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu economía a tu manera? ¿Con tus fuerzas? ¿O quieres que sea Dios, el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ella, con su inmenso amor y misericordia, guiando tus pasos, guiando cada una de tus decisiones? Si quieres que Dios tome el control de tu vida, que sea tu Señor, pero no como un acto emocional, sino si quieres que realmente el Señor tome el control de tu vida, de tu agenda, te invito a que te pongas de pie para que juntos hablemos con el Señor, para presentarle esta causa, esta necesidad que tenemos de que sea Él al control de nuestra agenda, que sea Él al control de nuestra vida, para que cada uno de los pasos que demos esté conforme al plan maravilloso, al plan precioso que Él tiene para nosotros. Te invito a que inclines tu cabeza allí, cierres tus ojos, entra en comunión con el Señor, para que seas solamente tú presentándote delante de Él. Que esta oración sea simplemente una guía para presentar tus necesidades delante del Señor. Padre, sabemos que tú nos has inquietado a fijar metas de servicio en tu obra, en esta ciudad de Cosquín y en esta región. Señor, tú nos has llamado a establecer metas personales y a establecer metas colectivas como comunidad de fe de Cosquín. Sabemos que nada hay imposible para ti, Señor. Sabemos que no hay meta o propósito dado por ti que pueda ser impedida, incierta o imposible si nos entregamos en tus brazos. Señor, entendemos que conforme al libre albedrío, a la libre elección que tú nos concedes, nadie puede evitar que seamos todo lo que tú, Señor, quieres que seamos, salvo nosotros mismos. Por eso, Señor, te pedimos perdón por cada una de las veces que nos hemos resistido a tu voluntad. Señor, tú nos das libertad para escoger, programar nuestra propia vida a nuestro criterio o determinar andar en el propósito perfecto y maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros. Oh Dios, nos presentamos delante de ti para rendirte nuestras vidas, para que tú, Señor, tomes el control absoluto, para que seas tú señoreando, Señor, en nuestras vidas, en nuestra familia, trabajo y en todo aquello en que pongamos nuestras manos. Queremos ser bienaventurados por escucharte, por hallarte y por estar en tu voluntad, sabiendo que es allí donde hallamos la vida y alcanzamos tu favor. Gracias, Señor, porque desde antes que nos formases en el vientre,
nos conociste y antes que naciésemos nos santificaste, nos apartaste para ti. Gracias, Señor, por interesarte especialmente en nuestra manera de vivir y en nuestra forma de tratar con otros. Gracias, Señor, porque desde que nos disponemos a seguir tu plan, tu poder nos hace aptos para andar en tu voluntad. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque fuimos comprados por precio. Tú nos compraste para libertad, para vida eterna, para grandes y preciosos propósitos en este lugar, en esta ciudad, en este Valle de Punilla. Señor, clamamos por tus planes en nuestra vida. Encomendamos nuestro camino a ti. Confiamos en ti, Señor, y nos tomamos de tu promesa que tú harás y que tú harás lo mejor con nosotros. Nos fiamos de ti con todo nuestro corazón y renunciamos a apoyarnos en nuestra propia prudencia. Clamamos, Señor, para que tu Santo Espíritu nos impulse a reconocerte en todos nuestros caminos y que seas tú al control de nuestra agenda. Seas tú enderezando nuestras veredas. Que toda nuestra vida, todo nuestro ser busque tu palabra para alumbrar nuestros pies, para mostrarnos el camino. Señor, clamamos, oh Dios, en el nombre de Jesús, para ser movidos a la lectura, el estudio y la meditación de tu palabra. Abre, oh Dios, nuestra mente a ti. Inquiétanos, Señor, para que pasemos tiempo leyendo y estudiando la Biblia y que el Espíritu Santo nos ayude en nuestras decisiones diarias y dé a conocer tu voluntad revelada allí en las Escrituras. Gracias, Señor, por llamarnos a hacer tu perfecta voluntad, por llamarnos a tener vida abundante en ti, por el privilegio que tú nos das de llevar las buenas de salvación a los perdidos y de ganar almas para tu reino. Señor, ayúdanos a despojarnos de todo peso, de toda carga y de todo pecado que nos asedia, que nos condiciona, que nos detiene, y concédenos, Dios, el valor y la determinación para correr cada día con paciencia la carrera que tenemos por delante, para andar firmemente en el plan que tú tienes, Señor, con cada una de nuestras vidas. Sé tú, Señor, quien marque nuestra agenda. Señor, te clamamos, oh Dios, que seas tú quien marque nuestra agenda. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.